Biblia en Hechos 4. Hechos 4. Le agradezco mucho a mi hermano Dani por haber venido. Se podía haber quedado en la casa con sus hijos, preciosos, pero siempre pone primero al Señor, así que le agradezco mucho. Me gusta más el pelo de mi esposa, pero ¿qué se le va a hacer? Si no ha apagado su celular, lo puede hacer en este momento. El fin de semana les cuento que fui a un retiro de hombres. Un retiro de hombres es algo internacional realmente. Pero tuve el privilegio de poder servir esta vez en este retiro a nuestro Señor y a los hombres que pudieron ir a este retiro. Estos hombres venían de diferentes partes de Houston. Algunos se conocían, muchos no se conocían entre ellos. Y fueron 40 hombres, fueron como acampantes. Cuando pienso en el impacto, en el trabajo del Espíritu Santo, y en el impacto que 40 hombres pueden tener en sus familias, en sus comunidades, en sus círculos de influencia, yo sé que el hombre, tanto como la mujer, no me vayan a regañar después, ¿ok? Pero Dios pone de una manera especial a un hombre en la influencia que tiene. Y cuando hay falta de hombres, también vemos la decadencia. O cuando hay decadencia del hombre, vemos la decadencia en nuestra sociedad también. Los 40 hombres se presentaban como cristianos, o sea, uno tiene que ser un seguidor de Jesús para ir al campamento, pero fue algo impactante porque cada hombre venía de diferentes etapas o condiciones o temporadas, podríamos decir, de su vida. Algunos de estos hombres recién terminando una separación con su esposa o con su familia. Algunos de estos hombres recuperándose de infidelidad en su matrimonio. Algunos hombres adictos al alcohol. Algunos hombres adictos a pornografía. Algunos hombres con un pasado de drogas. Y eran todos creyentes. Una de las cosas que me impactó también es el estado cuando ellos llegaban, o cuando todos llegamos el jueves. Algunos ya venían blanditos, ¿sí? Ya tenían las lágrimas fáciles el jueves. Para el domingo todos lloraron, by the way, ¿no? Pero algunos ya venían blanditos, dóciles, con un corazón listo. Otros venían con un corazón duro, con paredes levantadas, edificadas para mantener todos afuera, a Dios afuera. Pero cuando uno hace eso, ¿a quién se está protegiendo? A sí mismo. ¿Y por qué? Si uno se protege es porque te han causado daño, o uno mismo se ha causado daño. Entonces uno levanta paredes para protegerse de lo que ya aprendió. ¿Okay? Como les he contado, mi primer año cuando fui de maestro, fui a agarrar a un niño y le dije, voy a usar el nombre de verdad, ustedes no lo van a conocer. Le digo, José Luis, y hago así, ¿qué aprendió? Que su mamá y papá, cuando se portaban mal, y sí se portaba mal José Luis, había aprendido a protegerse del dolor. 40 hombres fueron el jueves y muchos estaban así, ¿no? Y cuento esta historia porque una de las cosas que más me impactó o que tuvo un efecto en mi vida, y realmente es maravilloso poder ver, es el proceso, el trabajo espiritual del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de estos hombres. Y lo podríamos generalizar y decir en personas. Realmente es maravilloso poder ver el trabajo del Espíritu Santo, la transición de una persona que llega el jueves así y el sábado a la mañana ya está abrazado con hombres y cantándole al Señor y ya no puede contener sus lágrimas porque ha recibido un amor tan pesado
El encuentro con Dios ha sido tan real, tan auténtico, tan chocante, que no lo puede soportar. Esa fue la historia de 40 hombres, todos, este fin de semana pasado. Fue una bendición para mi vida y sé que fue una bendición para la vida de ellos. Hay pocas cosas que son tan maravillosas como ver el cambio de un corazón de una persona. Si usted ha caminado con el Señor por mucho tiempo, ha visto esto, el proceso, el ablandar, el llamado del Espíritu Santo, la respuesta de la persona se derrumba por dentro. Es la misma historia que dice Pablo, ¿no? Que está crucificado con Cristo y ya no vive Pablo, sino ¿quién vive? Cristo Jesús. Y uno ve cómo explota la persona, se derrumba por dentro y Jesús va creciendo adentro. Eso es maravilloso. Pocas cosas se comparan con ver el cambio, el trabajo del Espíritu Santo en una persona, cuando nosotros lo miramos de afuera. Pocas cosas se comparan. Pocas cosas se comparan a eso cuando lo vemos acá en la iglesia. Pocas cosas se comparan a eso cuando lo vemos en nuestra familia, un cambio. Y sabemos que no fue nuestro versículo o un meme que le dimos a la persona o un señalador de un libro que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Obviamente todo eso ayuda, yo no digo que está mal hacerlo, pero sabemos que el Espíritu Santo con su potencia hace y la persona no puede contenerse y se rinde. Y pocas cosas se comparan cuando lo vemos en nuestra vida. Esto es lo que pasó en el retiro y esto es lo que encontramos en Hechos 4. En Hechos 4, capítulo 4, versículo 32 al 37, vemos el trabajo poderoso, maravilloso, potente del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, en un grupo de hombres y mujeres y niños que fueron impactados de una manera tan especial, tan particular, en un tiempo particular de la historia de la vida de la iglesia. Que la respuesta de ellos es una y otra vez, rindo mi vida, doy todo al Señor Jesús. Y entre ellos cumplían sus necesidades unos con otros. Ahora sí leamos el pasaje 4, 32 al 37. Realmente es un pasaje especial y realmente es un pasaje excepcional. Así que espero que podamos juntos identificar lo especial que es este pasaje. Versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, son of encouragement, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Y sería lindo no tener el capítulo 5. Dios mediante el domingo que viene vamos a hablar del capítulo 5, ¿no? Y qué rápido cambian las cosas. En primer lugar, lo que leemos no es comunismo. Vamos a hacer un paréntesis un poquito importante. No es comunismo lo que vemos en la iglesia primitiva en Hechos 4, ¿ok? No es un abandonar de pertenencias o posesiones personales obligado, forzado, que hemos visto en nuestros países, donde se predica comunismo y hay uno que se hace el rico y todos somos pobres. Tan interesante, ¿no? Pero no es comunismo, no es obligado, no es forzado. No es un cambio financiero, económico. No se trata nada que ver con el estado económico financiero de las familias, sino se trata 100% con el estado del corazón. Es la actitud de lo que tenemos. Es la actitud de decir, ¿sabes qué? Todo lo que tengo viene de Dios.
Es de Dios. Hago otro paréntesis. Nadie te va a pedir dinero hoy, ¿ok? Todos están, ¿qué está pasando acá? ¿De qué vas a hablar? No. Nadie te va a pedir dinero hoy, ¿ok? Nadie. Dios no necesita tu dinero, Dios no te va a pedir tu dinero, no le importa tu cuenta de banco. Nadie te va a pedir dinero hoy, ¿ok? Se te va a pedir más. Dios te va a pedir mucho más. Te va a pedir todo y te va a pedir lo que es más importante que tu dinero, porque cualquiera puede dar. Va a pedir tu corazón. Eso es mucho más caro. Por eso Jesús murió en la cruz, no por tu cuenta de banco. ¿Ok? Así que te lo digo desde el principio, nadie quiere tu dinero, pero Dios sí quiere tu corazón, todo. Amarás a tu Dios con tu cuenta de banco. Nah, con todo tu corazón. Eso Dios sí te lo pide. Y es mucho más caro. Así que no es comunismo. Cuando estudiemos en el sermón esta mañana, no nos enfoquemos o no te enfoques en la parte de finanzas del sermón, ¿ok? No le prestes atención a eso. Sino enfócate en el corazón del pasaje, lo que está pasando interiormente. Y eso realmente es lo extraordinario que está pasando. Eso no es común. Puede ser posible y llama la atención, como pasó en Harvey, cuántas personas donaron mucho dinero o la gente que estuvo dispuesta a ayudar. Eso es interesante. Pero es extraordinario, es sobrenatural lo que pasa en Hechos y lo que pasa en una vida de un creyente. Es el trabajo del Espíritu Santo en las personas de ese día. Lo maravilloso de este pasaje es lo que está ocurriendo espiritualmente. Es el trabajo del Espíritu Santo. Es la vida de Cristo nace y está fluyendo, corriendo en la vida de cada uno de los creyentes, de los discípulos, de los seguidores del Señor Jesús en ese día. Jesús está viviendo en las personas y a través de estas personas de una manera especial, tanto que las personas sienten el llamado para ser usadas, que sus manos, su trabajo, su esfuerzo sean usadas para suplir las necesidades que habían en ese momento. ¿Cuáles eran? Necesitaban comida, necesitaban lo que sea. ¿Cuáles son las necesidades nuestras? Yo les hice esta pregunta a Jacob y Hannah para ver qué iban a decir. Y les dije, ¿qué les parece que nuestra iglesia, cuáles son las necesidades de nuestra iglesia? Dice, quizás alguien necesita un auto, un carro. Le digo, puede ser, sí. Quizás necesiten una casa. Le digo, puede ser, no creo, pero puede ser. ¿Por qué no hablamos un poquito de las necesidades que hay en nuestra iglesia? Antes de empezar, quiero hacerte esta pregunta y quiero que te hagas esta pregunta porque me la hago a mí mismo. ¿De qué manera estás supliendo las necesidades de otras personas? ¿Ok? ¿De qué manera? Vamos a hacer una pregunta previa. ¿Estás supliendo las necesidades de otras personas? Si la respuesta es no, estás supliendo tus necesidades, de alguna manera. Pero, ¿estás supliendo las necesidades de otras personas? Y la segunda pregunta es, ¿de qué manera? ¿De qué manera estás supliendo las necesidades localmente que existen hoy en la Iglesia del Amor, afuera de la iglesia, quizás en tu familia, y quizás más grande en el cuerpo de Cristo afuera de esta iglesia, en todas las iglesias, en todos los creyentes del mundo? ¿De qué manera estás supliendo necesidades? No pensemos por ningún momento que, yo soy muy chiquitito para suplir necesidades de otras personas. Tenemos el mismo Espíritu Santo que se tenía en Hechos 4, ¿ok? Así que no nos confundamos y no nos olvidemos de eso. Gálatas 6:2 dice, ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Acá está hablando de ayudarse entre cristianos. El versículo 1 es muy interesante porque dice, si alguno está en pecado, ayúdenlo, levántenlo, tengan cuidado que no caigan. Entonces el versículo 2 dice, lleven cargas
de unos entre otros, entre ustedes. Lleven entre sí cargas, las cosas difíciles de la vida. Y habla. No paren de hacer cosas buenas. No paren, sigan haciendo cosas buenas. Y todas las cosas que hagamos, Gálatas 6, lo puede leer en su casa, muy lindo capítulo. Dice, todo lo que hagamos, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Lo interesante del capítulo 6 de Gálatas es que habla de suplir necesidades. ¿Y saben cuántas veces habla del dinero? 0 veces. 0 veces. No habla del dinero, no habla de cosas financieras, sino habla de suplir necesidades, llevar cargas. Lo puede leer en su casa. ¿Qué necesidades hay en nuestra iglesia? En primer lugar, y es el primer blanco que usted tiene ahí, es oración. Oración. Tienen un bosquejo, ¿no? Si alguien no tiene que memorizarse todo lo que voy a decir. En primer lugar, las necesidades que tenemos, oración. Efesios 6:18, tenemos Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, otras versiones dice, estar alerta, en ello con toda perseverancia y súplica, intercesión por todos los santos. Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, en Santiago capítulo 5, versículo 16, lo dice de esta manera, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Puedes suplir las necesidades de personas, de cristianos, aquí en la iglesia del amor, en tu familia, cristianos en tu trabajo, cristianos alrededor del mundo, al orar por ellos. Esta es una manera de suplir necesidades. ¿Eres una persona que ora por otros? ¿Eres una persona que suple las necesidades de oración en otras personas de esta manera? ¿Pasas tiempo en oración por otros? ¿Cuánto tiempo? Acá Liz se ofreció a todos ustedes. Muy generosa su oferta, de que si tú las llamas, ella va a orar por ti. Yo me atrevo a decir que ella va a orar contigo por teléfono. Esta es una manera de ayudar. Esta es una manera de suplir necesidades. Quizás estás pensando y dices, bueno, yo puedo orar, cualquier persona puede orar, eso es algo fácil, pero no me siento que estoy supliendo las necesidades de una manera activa, solamente con la oración. Dame otra tarea. ¿Por qué no empezamos con la oración? ¿Okay? A ver qué pasa. Porque estamos como achicando un poquito, minimizando la oración. Y pensemos en un momento. Lo que estamos diciendo o insinuando es que mi conversación con el Dios creador del universo, que me escucha a mí y simultáneamente está escuchando a los billones de cristianos en todo el mundo, no, esa conversación es muy chiquitita, no va a tener ningún efecto. Como que estamos equivocados en la manera de pensar, ¿no? Nuestras oraciones tienen un efecto. Tenemos un Padre, como dice 1 Juan 5, que nos escucha. Nos escucha. Esta es una manera de suplir necesidades. Lo opuesto encontramos en la Biblia, lo opuesto de pensar, no, la oración, dame otra tarea, algo más, con más carne. Lo que encontramos en la Biblia es, como dice 2 Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado. Muchas veces Pablo escribe y dice, oren unos por otros, oren en todo tiempo. Aparte, cuando pasamos tiempo en oración, ¿qué va a pasar con tu corazón? ¿No va a estar completamente invertido? ¿No vas a hacer una inversión en esa persona, en la vida de esa persona? Que vas a hacer un seguimiento. Hey, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue en la entrevista de trabajo? ¿Y qué te dijeron? ¿No te fue bien? Ok,
voy a seguir porque ¿sabes qué? Dios contestó y ese no era para ti. Vamos a seguir orando para la próxima entrevista. ¿Cuándo tienes el appointment con el doctor? Quiero que sepas que ese día a las 5:30 de la mañana voy a estar orando contigo cuando tenga mi devocional. Quiero que sepas que no trae beneficio a esa persona, no es de bendición, no trae beneficio a nuestro corazón. Ahora nuestro corazón es cambiado. Entonces lo que podemos hacer es que tú agarras una libreta y dices, 13 de octubre 2019. Hoy leí Hechos 4 y Gálatas 6. Estoy orando por mi hermano Blank porque... Y lo grabas. Y después vas a grabar cuando Dios te conteste, porque Él te va a contestar. Y lo que Él hizo en tu corazón también. Porque el beneficio es grande. En nuestro corazón se despierta una expectativa, un esperar. Que Dios realmente me escucha y que Dios realmente va a actuar. Entonces sí, es una manera de ayudar, de cumplir, de suplir necesidades espirituales, de salud, emocionales y también financieras. ¿De qué manera estás cumpliendo las necesidades que existen hoy localmente en la Iglesia del Amor y las necesidades del cuerpo de Cristo en general a través de la oración? Así que lo podemos hacerlo a través de la oración y también lo podemos hacer en animar o en ánimo. Número 2, ánimo. There you go. Muchas veces la oración y el ánimo van juntos. Son inseparables. Cuando oramos por una persona, animamos a esa persona y nosotros somos animados. En 1 Tesalonicenses 5, Pablo está hablando de la segunda venida del Señor Jesús y dice... No es nuestra preocupación, it's none of our business, dice. No se preocupen de las fechas y del tiempo y del día que va a venir el Señor Jesús. Eso va a pasar cuando sea la voluntad de Dios, pero sí va a venir. Versículo 1 al 10, lo estoy parafraseando. Dice, pero sí viene. Entonces empieza el versículo 11, dice, por lo cual, dice, entonces, como resultado, porque sí viene Jesús a buscarnos, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo estáis haciendo. Anímense. Tengo un amigo que dice, dale gas, dale gas. Ayudarnos entre nosotros, animarnos entre nosotros. En Hebreos 10, el autor está hablando de la confianza que podemos tener en acercarnos al trono de gloria, al trono de gracia. Entonces dice, tenemos varios beneficios ahora en Cristo Jesús. Tenemos la remisión de pecados, que nuestro pecado ha sido blanqueado, todo. Y también ahora tenemos la seguridad, la confianza, y nos podemos acercar a Dios sin miedo, porque lo hacemos a través de Cristo Jesús. Y cuando está hablando de esto, Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, tenemos la expectativa que Dios quiere que nos acerquemos. Dios nos invita. Dios te invita a que te acerques a Él. Él no es un Dios distante. No importa la edad que tengas, Dios quiere escucharte. Entonces tenemos el versículo 24 y 25 y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nos animamos porque viene Jesús. Nos animamos porque Jesús va a venir un día, porque Jesús va a hacer justicia. Nos animamos porque un día Él nos va a venir a buscar, porque todas las cosas se van a arreglar, porque todo va a caer en su lugar, porque vamos a vivir en un tiempo perfecto, en un lugar con una comunión perfecta, interrumpida por mi pecado. Odio que mi pecado interrumpe mi relación con Dios. Odio el pecado en mi vida, porque uno de los efectos peores que tiene mi pecado es que me separa de mi Dios. Entonces, odio esa interrupción, me molesta. En el cielo no va a existir eso. Entonces mi comunicación, mi comunión con Dios va a ser tan pura,
tan cercana con Él. Y podemos tener acceso a eso ahora. Así que nos animamos por eso, porque Jesús va a arreglar eso. Y también nos animamos porque nos podemos acercar a la gloria de Dios ahora. Podemos estar en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Y eso nos anima. A veces nuestra necesidad es la oración, a veces nuestra necesidad es ser animados. Cuando yo tenía 16, 17 años, conocí a un chico que se llamaba Brian Domínguez. Brian Domínguez. Brian Domínguez cambió mi vida, honestamente. Brian Domínguez me invitaba a jugar básquetbol. Nada más. Me dice, Guille, realmente él me decía white chocolate, ¿ok? Pero ni Sabrina me dice, porque era uno de los más albinos en ese tiempo, en esa iglesia. Así que me decía, white chocolate, dice, vamos a jugar al básquetbol. antes de celulares, antes de beepers, antes de pagers. Así que los que son más jóvenes dicen, ¿what? ¿Había dinosaurios también? No había dinosaurios, ¿ok? Solamente no había celulares y la vida era mucho mejor y más simple. Pero él me llamaba a jugar básquetbol. Íbamos a jugar al baloncesto a la casa del primo de él, Jonathan. Y ahí él también buscaba a otras personas. Pero ese era el anzuelo. Después Brian me decía, hey, ¿cómo está tu relación con Dios? Vamos a la reunión de jóvenes el viernes. ¿Qué estás leyendo en la Biblia? Estoy orando por ti. De vez en cuando Brian me escribía cartas. Querido Dear White Chocolate. Y me escribía cartas. Y muchos eran chistes, tonterías. Y después había un párrafo que pegaba fuerte. Me dice, White Chocolate, estoy orando todos los días por vos. Quiero que sepas que estás en mis conversaciones con Dios. Quiero que sepas que esto y esto y esto. Este versículo estoy leyendo esta semana. Ha impactado mi vida de esta manera. ¡Pum! Correo. Snail mail, ¿ok? Correo con una estampilla. No un email. Pues todos tenían dial-up en ese momento. Así que me animaba. Y no sé de cuántas cosas me habrá librado el Señor a través de la vida de Brian. Porque él tuvo un impacto en mi vida tan personal. Llegó un tiempo era el líder del grupo de jóvenes de su iglesia, y un día me invitó, Guille, nos vamos a juntar a las 6, no a las 8, porque vamos a tener una reunión de planear los viernes. Así que quiero que vengas y quiero que escuches. Así que fui a las 6 y escuché cómo planeaban los viernes, la reunión de jóvenes. Y este viernes vamos a hacer esto, y este viernes vamos a hacer esto. Es importante que saludemos a los jóvenes nuevos. Vamos a tener esta actividad, pero que la predicación no sea larga. Vamos a hacer esto, Y yo empecé a aprender. La importancia de crear relaciones con personas, especialmente con jóvenes. Y de a poquito, Él me fue enseñando eso. Fue animándome para rendir mi vida al Señor Jesús. Brian Domínguez es una persona común. No es Billy Graham, no es John MacArthur, no es alguien grande. Es Brian Domínguez. ¿Quién conoce a Brian Domínguez acá? Mi hermano, 2 o 3 personas, quizás. Animarnos. Una carta, baloncesto y versículos. Eso cambia nuestras vidas. Hay personas en nuestra iglesia que necesitan oración, hay personas en nuestra iglesia que necesitan ánimo, hay personas en nuestra iglesia, las necesidades que tenemos es de consolación. Consolación. Este es el punto 3. ¿Estamos despiertos o no? Está bien calladito acá. Le voy a decir a Sabrina que cuando ella no viene a la iglesia, todos se portan bien. En 2 Corintios empieza el libro, el capítulo 1, muy especial el versículo. Habla de la consolación. Dice que Dios es nuestro Padre, Dios de consolación. Lo leemos. Versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ha necesitado en un tiempo consolación?
Dios, el Padre de toda consolación, te consuela y te equipa para poder consolar a otros. Hay personas en nuestra congregación que esa es la necesidad que ellos tienen. Podemos suplir las necesidades en este ministerio de consolación. Es estar ahí, las circunstancias no van a cambiar. No tenemos poderes nosotros para cambiar las circunstancias, pero es estar ahí presentes con la persona en un tiempo de dificultad. Orar por esa persona y decirle que vas a estar ahí y que vas a seguir orando y orando y orando y apoyando a esa persona. Eso sirve de consolación. Número 4, túnicas. ¿Ok? Túnicas. En este pasaje de Hechos 4, vimos que las personas sintieron el llamado de decir, hey, aquí está el título de mi casa, la voy a vender. Y las ganancias las voy a dar a la iglesia. Para que ustedes, apóstoles, ayuden, distribuyan estas ganancias para las personas que lo necesitan. Era una manera, era la necesidad de ese tiempo. ¿Qué dijo Jesús acerca de este tema? De nuestras posesiones. Vamos a Lucas 3, versículo 11. Qué práctico que es Jesús. Lucas 3, 11 dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Bien simple, ¿no? Cuando estuvimos estudiando 1 Juan, tenemos algo bien similar. 1 Juan 3, 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Romanos 12, versículo 13 dice, compartid las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad. Esta es una manera de suplir necesidades de otras personas. Una manera práctica, que a veces, sí, va a ser financiera, económica. Pero no se trata de tu cuenta de banco. Está tan poco relacionado con nuestra cuenta de banco y está tanto relacionada con el estado de mi corazón. Eso es lo extraordinario de este pasaje. El corazón de estas personas, rendidos a Dios. Si la necesidad hubiera sido consolación, no hubieran vendido sus casas. Hubieran sobrecargado a esa persona con amor y consolación y le hubieran hecho comida y se lo hubieran llevado a su casa y le hubieran mandado cartas y tarjetas y le hubieran llamado por teléfono una y otra semana y otra semana y otra semana. Es suplir las necesidades como cuerpo de Cristo, que es lo que somos. Si eres miembro de nuestra iglesia, ¿y cómo se hace miembro de nuestra iglesia? Te haces miembro de esta iglesia cuando crees en el Señor Jesús como tu Salvador y Señor y eres bautizado. Y eres bautizado diciendo, da un testimonio público de lo que ya ha ocurrido en tu corazón. Esa es una manera de ser miembro de esta iglesia. Pero quizás lo has hecho en otra iglesia. Entonces puedes ser miembro de esta iglesia hablando conmigo o con David y le dices a tu iglesia, hey, ahora me estoy congregando a esta iglesia. Le puedes mandar una carta de transferencia, decirle, hey, Guillermo Acuña era miembro de Iglesia Blank. Me contó que quiere ser miembro de tu iglesia. Esta persona ama a Dios, es un buen testimonio. De esa manera eres un miembro de esta iglesia. Si eres miembro de esta iglesia, si eres parte del cuerpo de Cristo, Dios te ha puesto en este lugar para suplir tus necesidades. Y Dios te ha puesto en este lugar, en este cuerpo local, para suplir en este tiempo, en este lugar, ahora, con las necesidades que existen hoy, para suplir las necesidades de las personas que están en esta mañana, en este día en nuestra iglesia. Oremos por Fanny, oremos por Gloria que se opera el martes, right? Ya no, ya oramos mucho entonces, ya no la tienen que operar.
por el momento. Oremos. Eso es suplir las necesidades. Oración, ánimo, consolación, túnicas, o entre paréntesis, económicamente. Dios te está invitando a participar de esta manera, a suplir las necesidades de otras personas. ¿A quién te está mandando? ¿A quién te está guiando el Espíritu Santo? ¿Estás pensando en alguien? Yo creo que algunos de ustedes, no sé qué porcentaje, pero algunos de ustedes ya están pensando en, tengo que orar más por esta persona. Algunos de ustedes están pensando en sus hijos. Oro por mis hijos, sí, pero lo tengo que hacer mucho más seguido. Esto es la necesidad que ellos tienen. O estoy muy ocupado, tengo que trabajar menos o tengo que esforzarme más para pasar más tiempo con ellos. O te estás dando cuenta que tienes que apoyar a tu esposa en oración. Y algunos de nosotros quizás estamos, no sé qué necesidades hay y no sé quién tiene necesidades en esta iglesia. It's okay. El Espíritu Santo sabe. ¿Okay? Él te va a guiar. Dios es bien práctico también. Es misterioso y poderoso y muy diferente a nosotros, pero es muy práctico y personal. Entonces puedes decirle, Señor, guíame porque no sé qué hacer y a quién ayudar. Y el Espíritu Santo te va a guiar. Si eres un líder de jóvenes, si estás trabajando con los jóvenes de nuestra iglesia, ¿de qué manera estás supliendo las necesidades de los jóvenes? Y es un tiempo diferente en los jóvenes, right? ¿Cómo han cambiado los jóvenes en 10 años, 5 años? El nivel de tentaciones es otro tema, otro domingo. Si eres un líder de jóvenes, ¿cómo estás supliendo las necesidades de esos integrantes? Si eres papá, si eres mamá, ¿cómo estás supliendo las necesidades espirituales de tus hijos? Si eres esposo, ¿cómo estás supliendo las necesidades? ¿De qué manera de tu esposa espiritualmente? Si eres esposa, ¿cómo estás apoyando? ¿Cómo estás supliendo las necesidades espirituales de tu esposo? Ánimo, oración, consolación. Si eres abuelo, si eres hijo, si eres hermano en Cristo, si eres compañero de trabajo, si eres whatever, ¿cómo estás supliendo? No estamos hablando de servir. No estamos hablando de servir en la iglesia, ¿ok? Estamos hablando de suplir necesidades interiores, personales. Eso es muy diferente. Pídele al Espíritu Santo que te guíe. Pídele que te equipe, que te capacite para poder suplir esas necesidades. Y ora todos los días por este tema. ¿Cuáles son los resultados? Rápidamente. Resultados de una iglesia llena del Espíritu Santo, de la vida de Cristo. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Tenemos unión. Unión me gusta más que la palabra unidad. Unidad para mí es como pasar tiempo juntos. Unidad, estamos ahora en unidad. Si estamos en unión, cuando yo me casé con Sabrina, formamos una unión. Cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador y nací de nuevo, es una unión eterna con Dios. No es una unidad. No sé, juego de palabras. Unión. El primer resultado es unión. Es la oración contestada del Señor Jesús en Juan 17. Juan 17, 21, ¿se acuerdan que está el Señor Jesús orando por sus discípulos? Y dice, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Se acuerdan? Y es lo que vemos acá, una oración contestada. El segundo resultado, poder. Poder en la iglesia. Poder a través de la vida de Cristo Jesús. Versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Cualquiera de nosotros podemos ir a una persona y decirle, Jesús resucitó. Mira la evidencia. Aquí está, pum, 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 pum. Mira el efecto que tuvo en la sociedad de ese tiempo. Pum, 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 pum. Sin el poder del Espíritu Santo, eso es un hecho histórico. Para nuestros hijos, el 11 de septiembre no es nada. Es un hecho, es un evento histórico.
para los que se acuerdan, 911 no es un evento histórico. Crea diferentes emociones, sentimientos en nosotros. Yo puedo leer de lo que está pasando en Corea del Norte, Corea del Sur, Venezuela, diferentes países, la persecución de cristianos en Nigeria, en Uganda, en diferentes lugares. Pero si conozco una persona que lo acaba de vivir, el poder del Espíritu Santo es lo que hace la diferencia. Cuando una iglesia está viviendo la vida de Cristo, el poder está entre ellos. En tercer lugar, gracia. Gracia. Versículo 33 dice, abundante gracia era sobre todos ellos. Un versículo que se ha mencionado creo que en la escuela dominical. 2 Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia. Creced en la gracia. El tener una vida, una iglesia que está fluyendo, que la vida de Cristo Jesús está corriendo, ¿okay? Como se acuerdan en Juan 4, en esa conversión del Señor Jesús y la mujer samaritana, ríos de agua viva. Si la vida del Señor Jesús está corriendo en la iglesia, vemos momentos de gracia cada vez más. Otro momento que vemos la gracia de Dios, otro momento que experimentamos la gracia de Dios, otro momento y otro momento y otro momento. Abundante gracia era con ellos, sobre todos ellos. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó todo esto? Porque a mí me gustaría tenerlo en mi familia. Yo quiero esto. Yo quiero que Dios me use a una persona inútil, que sea útil en las manos de Dios. Yo quiero eso para mi esposa, para mis hijos. Yo quiero ser útil para la iglesia. Yo quiero ser útil en mi trabajo. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo empezó en el capítulo 4? Vamos al principio del capítulo 4. Miren lo que pasa en el versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. ¿Cómo empezó todo esto? Con Jesús. Todo esto es posible con Jesús. Cuando la iglesia del amor deposita su fe en Jesús, el final del capítulo 4 es posible. Cuando nuestro enfoque es en Jesús, cuando todo lo que yo hago es en Jesús, entonces ahí sí, eso es posible. Vemos lo que el Espíritu Santo hace invisiblemente, lo vemos visiblemente. Eso es, y por falta de una mejor palabra, mágico. Mágico, maravilloso. El trabajo invisible se hace visible en nuestra iglesia. La gente había escuchado que Jesús había resucitado, que Él había predicado, que había enseñado todas las cosas que Él había dicho de sí mismo. Entonces ahora como cantamos recién, tus promesas fueron selladas. Todas las declaraciones del Señor Jesús fueron comprobadas. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Si alguien resucita de los muertos, yo o me corro huyendo de esa persona o me acerco a esa persona para ver de qué se trata. Y ellos eran testigos de su resurrección. Todo comienza con Jesús. Si no tienes a Jesús y me estuviste escuchando todo este tiempo, este mensaje, la primera parte no era para ti. Dios no te trajo para escuchar cómo puedes suplir las necesidades de otras personas. Ese tema no es para ti. Si no tienes a Jesús, Él te trajo para suplir tus necesidades hoy. Ese es otro sermón. Él te trajo para suplir tus necesidades espirituales. No estás en una relación con Dios. No estás en una unión con Él. Él te trajo para esto, para que tú lo puedas conocer. ¿Sientes el llamado? Si no lo conoces, mi oración es que el Espíritu Santo ahora te esté llamando y tú digas, sí lo siento, wow, nunca lo he sentido. O lo he sentido, pero no tan fuerte como ahora.
Eso no lo puedo crear yo. No hay ninguna palabra que yo pueda formar o una frase que... Solamente el poder del Espíritu Santo puede tocar tu vida. Si estás en Jesús, el sermón es para ti. ¿Qué necesidades estás cumpliendo? Así que, sin Jesús, te trajo para que tengas Jesús, tu necesidad número 1. Si tienes a Jesús, ¿qué necesidades vas a cumplir y con quién? ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a orar?